La clase se burló de la niña gorda y la maestra los apoyó, hasta que la escuela descubrió la verdad. No olvides que siempre puedes escribir la historia de tu vida en los comentarios y quizás cree un video sobre ella. En un remoto pueblo americano donde cada día es igual al anterior, vive una chica a la que casi nadie presta atención, excepto aquellos que se ríen de ella. Su nombre es Victoria. Tiene sobrepeso, una visión diferente de la vida y la extraña costumbre de llevar consigo un cinturón de judo blanco como recordatorio de sí misma. Algunos la llaman extraña, otros la llaman débil. Pero un día todo cambia. Esta es una historia sobre cómo la profundidad de carácter y la fuerza de espíritu pueden eclipsar cualquier apariencia. Pero, créanme, antes de que Victoria gane respeto, tendrá que pasar por un camino en el que tendrá que elegir, golpear o perdonar. Romper o mantenerse firme. Iville, Ohio es una ciudad donde nada cambia. Aquí no se abren nuevas tiendas, no se construyen edificios residenciales ni se celebran festivales. La gente se va y los que se quedan miran al suelo. Puedes caminar una cuadra entera por la calle y no ver una sola sonrisa. En la esquina de Savage Street, justo enfrente del destartalado cine, vivía Victoria Harris, una chica de 14 años con cara redonda, cabello perpetuamente enredado y una mochila pesada que parecía aún más grande debido a sus anchos hombros. Sabían de ella, pero casi nadie hablaba realmente con ella. En la escuela simplemente la llamaban esa chica. El de las piernas gruesas. El que calla. La que tiene el cinturón de judo blanco en su mochila. Todas las mañanas pasaba por la vieja estación de tren, ahora llena de vagones oxidados y un cartel que decía cerrado. Victoria los miró como si buscara una respuesta, ¿por qué estaba atrapada en ese lugar? El autobús escolar crujió al detenerse. Subió los escalones y se encontró con miradas de reojo. En el centro del salón, como siempre, estaba sentada Kaylee, una esbelta rubia con un rostro perfecto para una portada de revista. Era ella quien comenzaba cada mañana con una frase como: «Mira, el sofá entró en el autobús. Ten cuidado, Vic, el autobús no es de goma». Risa. La mitad del autobús, incluidos los que sabían que no tenía gracia, se rieron. Y Victoria siguió adelante. No porque no le importe. Porque a lo largo de un año aprendió a guardar silencio. Victoria se sentó en su asiento, el del fondo, junto a la ventana. Me puse los auriculares. Pero la música no ayudó. Las palabras de Kaylee no pasaron desapercibidas, se quedaron dentro como astillas. Después de la escuela, trabajó lavando pisos y mesas en Pete's Grill. Olía a grasa, cebolla y café. Pete fue el único que le habló sin ironía. «Vuelve aquí como te gusta», le dijo un día, sirviéndole un vaso de agua. «Me gusta cuando todo está bajo control», respondió Victoria. Control. Esto es lo que ella estaba buscando. En el cuerpo, en el pensamiento, en la vida. Aunque en realidad ella no tenía nada de esto. Todos los miércoles y viernes después del trabajo iba a un antiguo edificio en las afueras de la ciudad. Sin señal, con paredes desconchadas. Allí, entre las colchonetas rotas y el aire viciado, estaba el único gimnasio de todo Iville. Fue aquí donde practicó judo. El entrenador, el señor Landon, parecía no importarle. Él rara vez sonreía, no elogiaba, no se compadecía. Pero fue exactamente por eso que a Victoria le gustó. Él no la miró como si fuera la chica con sobrepeso. La miró como si fuera una estudiante. La captura no está en la fuerza de las manos, repitió. Y en la intención. Si no tienes una meta serás el primero en caer. Ella lo recordaba todo, lo repetí. Ella se cayó y se levantó. Ni por una medalla, ni por la victoria. Solo para recordar, ella es capaz. Un día después del entrenamiento se quedó hasta tarde para ayudar a limpiar. El señor Landon se acercó a ella y de repente le preguntó: ¿te molestan en la escuela? Ella miró hacia arriba sorprendida. Sí, dijo ella en voz baja. Constantemente. Él asintió.
¿Y tú no te defiendes? No quiero pelear. Quiero no ser como ellos. Él no dijo nada. Solo miré y me fui. Pero había un extraño silencio aprobatorio en esa mirada. Al día siguiente en la escuela todo fue como siempre. En el pasillo, Kyle la detuvo en su casillero. Oye, gordita, se te volvió a caer la mochila. Cómprate uno normal, no uno militar. Claro, Victoria no respondió. Ella la miró a los ojos. No con odio. No con miedo. Solo estaba mirando. En ese momento, Kyle dio un paso atrás. Pequeño, casi invisible. Pero Victoria se dio cuenta. Algo estaba empezando a cambiar. Esa misma noche, sentada junto a la ventana de su habitación, Victoria miró hacia la calle. Las farolas brillaban tenuemente, iluminando la acera vacía. Apenas circulaban coches, solo se oía a lo lejos el sonido del televisor de los vecinos. Mamá se había quedado dormida hacía mucho tiempo, trabajaba en un almacén, se cansaba rápidamente y se dormía temprano. Victoria sacó su cinturón blanco de su mochila. Estaba un poco amarillento, con enganches en los bordes. Para otros, es solo un trozo de tela. Para ella, es el comienzo de todo. Fue el comienzo de un viaje que nadie más que ella había visto jamás. Ella lo sostuvo en sus manos y pensó. No se trata de venganza. No se trata de ganar. Y sobre el hecho de que quiero dejar de ser un objetivo. Deja de ser esa chica. Ella no quería ser como Kyle. Pero ya no podía ser invisible. Más que nada, quería que al menos alguien en esta ciudad entendiera que ella no era solo extraña, no era solo diferente. Ella es fuerte. No es simplemente el tipo de fuerza que grita y golpea. Y el que calla y sigue adelante. Al día siguiente, en la cafetería, le deslizaron una nota debajo de la bandeja: hazle un favor a todo el mundo y ponte a dieta. Escritura manuscrita. Kyle. Por supuesto, Kyle. Victoria tomó la nota, la dobló por la mitad y caminó hacia el bote de basura. Dejó caer el periódico, se enderezó y miró la mesa donde estaban sentados Kyle y sus amigos. Y por primera vez en todo este tiempo, no apartó la mirada. Kyle sonrió con picardía, pero su mano instintivamente se movió debajo de la mesa. Después de la escuela, Victoria fue al gimnasio. El entrenamiento continuó como de costumbre. El señor Landon me dijo que practicara el lanzamiento de hombro. Pero en algún momento detuvo la lección y la llamó. Empezaste a verte diferente. ¿En términos de? No como los que tienen miedo. No como los que quieren golpear. ¿Estás listo? Esas palabras sonaron inusuales. Fue como si alguien viera en ella por primera vez no solo fuerza, sino disposición interior. De camino a casa caminó en línea recta, no con la cabeza gacha. Más allá de la estación de tren, más allá de la antigua tienda donde las luces se apagaron hace mucho tiempo. Más allá de todo lo que antes parecía opresivo. Hoy, no. Hoy sintió que el suelo se endurecía bajo sus pies. Y así, por la mañana, en el autobús, cuando Victoria volvió a subir y escuchó otro chiste, ni siquiera fuerte, más por ritual que por ofensa, no se sentó enseguida. Se paró junto a Kyle, la miró directamente a los ojos y dijo con calma. Puedes decir lo que quieras. Pero no puedes romperme. Hubo silencio por un segundo. Entonces alguien se rió. Alguien fingió no escuchar. Y Kyle se dio la vuelta. Ella simplemente se dio la vuelta. Sin ninguna respuesta mordaz. Victoria se sentó en su asiento. Me puse mis auriculares. Y por primera vez no fue porque me estuviera escondiendo. Porque su día había comenzado. Tu propio ritmo. Mi propia música. Afuera, todavía era el mismo Aiville. Vacío, olvidado, sin sonrisas. Pero por dentro ya todo era diferente. A veces Victoria imaginaba que sus pensamientos eran como tatamis. Las células blancas son tranquilas y lógicas.
Los negros son peligrosos, ofensivos y espinosos. Había mucho negro dentro de ella. Más de lo que me gustaría admitir. Pero aprendió a no pisar ese lugar con demasiada frecuencia. El lunes por la mañana empezó con una taza rota. La madre lo dejó caer mientras corría al trabajo y maldijo brevemente. Luego, sin decir palabra, se fue. Victoria miró los fragmentos. Ella lo quitó en silencio. Hacía tiempo que se había acostumbrado al silencio. Mamá trabajaba en 2 empleos, primero en un almacén y luego por la noche limpiando la oficina. Su padre se fue cuando Victoria tenía 8 años. Nadie volvió a hablar de él. Antes de ir a la escuela se paraba frente al espejo. Ella se puso su camiseta y se puso su sudadera. Como si eso pudiera ocultar su cuerpo. No podía entender quién era ella, una chica que se esconde o alguien que quiere hacerse notar. Por ahora, ni lo uno ni lo otro. En la escuela no la tocaron directamente. Pero ahora el ridículo se ha vuelto más silencioso. Parece que no retrocedieron, pero sí perdieron la confianza. En lugar de palabras, miradas. Corto, pegadizo y con subtexto. Kyle fingió que Victoria no existía. Fue casi peor. En la clase de biología, mientras la profesora explicaba sobre las células y el ADN, Victoria sintió que se le apretaba el estómago. Ella sabía que el cambio sería largo. Que ya la están vigilando. Que en cada esquina hay un tropiezo potencial, o una nota nueva, o el sonido de una risa al pasar. Pero el cambio se produjo de forma inesperada y tranquila. Incluso demasiado. Y entonces ese mismo pensamiento alarmante comenzó a sonar en mi cabeza: algo se está preparando. Ella prácticamente corrió a practicar ese día. El gimnasio era su refugio. Aquí nadie se rió. Nadie estaba filmando su caída. El señor Landon la saludó con su habitual gesto de asentimiento. Hoy estamos trabajando en nuestros errores, dijo. Sigue sosteniendo tu peso incorrectamente en el giro. Caerás. Déjame caer, murmuró Victoria. Pero me levanto. Él se rió entre dientes. Eso es lo importante. Ella practicó un lanzamiento una y otra vez. Cayó. Me estaba levantando. A veces, demasiado duramente, enojado conmigo mismo. A veces, lentamente, pensando en la escuela. Una vez me golpeé tan fuerte que mi visión se oscureció. Romper, dijo el entrenador con severidad. Ella se sentó contra la pared y presionó una botella de agua fría sobre su frente. Mi respiración estaba fuera de control. Fragmentos de pensamientos flotaban en mi cabeza. Estás gorda. Nadie te necesita. Gracioso, ridículo, no así. Ella presionó sus palmas contra su cara. Detener. El señor Landon se acercó y se sentó a su lado. Él no era de los que hablaban mucho. ¿Quieres aprender a pelear?, preguntó de repente. Quiero que me dejen en paz. No es lo mismo. Ella permaneció en silencio. Continuó. La gente se burla cuando siente que puede hacerlo. Cuando te vuelves más fuerte, física y mentalmente, ese sentimiento desaparece para ellos. No tienen miedo, solo pierden el interés. Ya no se divierten más. ¿Entonces tienes que ser fuerte? No necesariamente fuerte. Pero entero. Si no tienen agujeros no pueden pasar. El pensamiento la golpeó. Una pieza. No es perfecto, no es correcto. Simple y no descifrable. Cuando regresó a casa, ya estaba oscuro. La madre no se dio cuenta de su entrada. Miré la televisión tapado con una manta. Victoria fue a su habitación, se cambió de ropa y se acostó, mirando al techo. Había un cinturón blanco en la mesita de noche. Ella lo tomó en sus manos y lo enrolló alrededor de sus dedos. Volví a recordar las palabras del entrenador. Si no tienes agujeros, no pueden entrar. Pensamientos oscuros giraban en mi cabeza. Ella lo sabía de memoria. No se fueron,
simplemente se asentaron en el fondo. Pero ahora algo más apareció junto a ellos. Pequeño. Pero sólido. Como una piedra. Duda de la propia debilidad. Al día siguiente en la escuela, alguien deslizó una nota adhesiva en su mochila que decía, ¿crees que eres especial? Solo estás gorda. Sacó un trozo de papel y lo miró durante un largo rato. Antes, lo habría destrozado con rabia. O lo escondió para que nadie lo viera. Ahora simplemente lo doblo por la mitad, lo guardo en mi bolsillo y voy a clase. No porque no le importara. Porque ella decidió cómo reaccionar. No ellos. En la tercera semana de octubre, de repente cayó nieve en Aiville. Temprano, crudo, pegajoso. Inmediatamente se derritió bajo los pies, convirtiéndose en un desastre sucio, pero los niños todavía estaban felices, como si al menos hubiera sucedido algo nuevo. Victoria no estaba feliz. El aguanieve se filtró en mis botas, mis dedos se congelaron y el aire olía a podredumbre del vertedero local. Caminó de regreso a la escuela, agarrando la correa de su mochila y sabiendo que ese no sería un día normal. Y no se equivocó. La primera lección transcurrió sin problemas. El segundo también. Pero el día 3, justo antes de que sonara el timbre, la maestra, la señora Jenkins, llamó a Victoria a la pizarra. Y mientras ella solucionaba el problema, se oyó detrás de ella un clic apenas audible de un teléfono. Luego un susurro. Y una ligera risa. El corazón de Victoria se hundió. Después de clase, vio a alguien guardando rápidamente su teléfono. Nadie habló con ella. Ni una palabra. Y eso era más inquietante que cualquier burla. El cambio se prolongó como una eternidad. Ella caminó por el pasillo como si estuviera caminando por un campo minado. Parecía que todo el mundo sabía algo que tú no y sonríen por una razón. Se enteró después de 40 minutos. Ya en el vestuario, cuando me cambiaba después de educación física. Había un trozo de papel colgado en la puerta. A4. Impreso. Hay una fotografía en él. Captura de pantalla de una cámara tomada a escondidas. Victoria en ropa deportiva, de espaldas a la cámara. El ángulo de la toma era tal que la figura parecía aún más masiva. El título decía: ¿adivina cuántos kilos hay aquí? La respuesta más cercana es un premio de Kyle. Al principio hubo silencio. Luego, la risa. Alguien arrancó la hoja. Alguien lo arrojó hacia atrás. Las chicas en el vestuario se rieron mientras se cubrían con toallas. Kyle se quedó un poco a un lado y observó la reacción como un director en un estreno. Victoria se quedó congelada. Mi pecho se apretó y mis dedos se apretaron formando puños. La cara ardía. Había un golpeteo en mis sienes. Aquí está el punto. Ella podría haberse abalanzado sobre Kyle. Ella sabía cómo hacerlo. Un movimiento y estará en el suelo. Sin sangre, pero con humillación. Ella se puso de pie. Dio un paso adelante. El cuerpo está tenso, como si estuviera a punto de ser lanzado. Toda la ira, todo el miedo, todo el año, en un solo impulso. Pero las palabras del entrenador pasaron por mi cabeza. Si no tienes agujeros, no pueden entrar. Una pieza. Ella se detuvo. Tomé aire. Exhalado. ¿Esto es todo? Preguntó en voz baja. Kyle levantó una ceja. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Silencio. Nadie esperaba palabras. Todo el mundo esperaba una pelea. O lágrimas. Victoria miró la hoja. Lo levantó. Lo doblé cuidadosamente. Lo puse en mi mochila. Es una pena. Creí que eras más inteligente. Y salió del vestuario. Liso. Tranquilamente. Tome su tiempo. Ella permaneció sentada durante la lección en silencio, apretando los dientes. Estar en la escuela se ha vuelto físicamente difícil.
Cuando sonó la campana, ella salió como si acabara de pasar por una pelea. En la calle la alcanzó Noah, un chico tranquilo de la primera fila, que habitualmente se sentaba junto a la ventana, dibujaba en cuadernos y no interfería en nada. Oye, empezó torpemente. Yo, vi lo que pasó. Ella se dio la vuelta. ¿Listo para escuchar otra burla? Pero ella no estaba allí. Y, hiciste un gran trabajo, añadió. Probablemente explotaría. Ella entrecerró los ojos ligeramente. Yo quería. Pero no lo hizo. Esto es más genial. Caminó a nuestro lado hasta el giro. Luego dijo. Si acaso, puedo borrar esas fotos. Creo que sé quién lo publicó. No es necesario, respondió Victoria. Déjalos quedarse. No me estoy escondiendo. Él asintió y se fue. Y por dentro, por primera vez en mucho tiempo, se sintió un poco más ligera. Ella permaneció en silencio durante el entrenamiento. Pero los movimientos se hicieron más claros. La mirada está enfocada. El señor Landon se dio cuenta de esto. ¿Pasó algo? Fue una prueba, respondió brevemente. Y yo aguanté. No es perfecto, pero honestamente. Él asintió. Entonces te estás moviendo más rápido de lo que crees. Más tarde, en casa, acostada en la cama, Victoria repasó el día. Palabras, miradas, esa misma hoja de papel. Ella sabía que aún no había terminado. Pero ahora tenía su primer resultado real. No es victoria. Es perseverancia. No aplausos, sino respeto interno. Ella no golpeó. No se rompió, no huyó. Ella permaneció ella misma. Y fue esto, aunque en silencio, lo que empezó a cambiar todo a nuestro alrededor. La feria escolar de Aiville fue uno de los pocos eventos que proporcionó algún alivio del aburrimiento habitual. Se colgaron guirnaldas de papel en el gimnasio, los profesores hornearon magdalenas, alguien vendió juguetes viejos y cómics, los clubes locales instalaron puestos, ajedrez, ciencia, teatro. Este año todo fue según lo previsto. Excepto por una cosa, Victoria decidió no esconderse. Ella vino. Sin capucha. En camisa limpia y jeans. Y, por primera vez, con el pelo recogido en una cola. Ella sabía que Kyle y su séquito estarían allí. Pero ella no tenía intención de irse. Ella solo quería ser. En el puesto de libros vio a Noé, ayudando a la bibliotecaria. Sonrió, guiñó un ojo y mostró un cómic. Algo dentro se calentó. Tranquilo. Sin palabras. Pero se convirtió en una especie de ancla, no está solo. Todo estaba casi en calma. Casi. Mientras salía del salón y se acercaba al mostrador de bebidas, escuchó una voz familiar detrás de ella. Mira, Vicky salió de las sombras. ¿No tienes miedo de que el escenario se derrumbe debajo de ti? Ella se giró lentamente. Kyle estaba parada con un vaso de plástico y una cámara en su mano. Uno de sus amigos ya estaba filmando. Tal vez deberíamos subirlo a YouTube inmediatamente. Titular: La montaña se ha movido. ¿Te gusta eso? Risa. Victoria no dijo nada. Acabo de mirar. ¿Qué, mudo? Kyle presionó. ¿O el entrenador te enseñó a mantener la boca cerrada? Pausa. Luego, un paso adelante. No en la cara. Ni un puño. Solo un paso. Y la mirada es directa. Basta ya, dijo ella con calma. Simplemente detente. Kyle se rió entre dientes y de repente le dio un fuerte empujón en el hombro. ¿Y si no quiero? Era el mismo movimiento que Victoria había practicado cientos de veces. Automáticamente. Sin rabia. Sin malicia. Es solo una reacción. Ella le cogió la mano. Se dio la vuelta. El peso de Kyle se desplazó hacia adelante y en una fracción de segundo estaba en el suelo. No duele. No es grosero.
Con cuidado. La pose de control es exactamente como se enseñó. La sala se congeló. Los amigos de Kyle se quedaron sin aliento. La cámara se apagó. Victoria se soltó y se puso de pie. Yo no peleo, dijo. Simplemente no me dejo empujar. Kyle miró hacia arriba. No había miedo en su mirada. Pero había algo que nunca había sucedido antes, confusión. El profesor apareció un segundo después. Pregunté si todo estaba bien. Victoria asintió con calma. Ya hemos terminado. Kyle se puso de pie por sí sola. Ella no dijo nada. El acontecimiento se extendió por la sala como una ola. Todo el mundo lo vio. Pero nadie lo discutió en voz alta. No hubo risas, no hubo rumores. Solo silencio. Respetuoso. O tal vez evaluativo. Por la tarde, Victoria se sentó en los escalones de la casa. Noé se acercó y se sentó a su lado. Le tendió una lata de refresco. Lo vi, dijo. No fue, como en las películas. Y como debe ser. Ella se rió entre dientes. No fue mi intención. En serio. Simplemente no podía hacerlo de otra manera. Precisamente por eso funcionó. Silencio. Luego preguntó. ¿Tenías miedo? Sí, respondió ella honestamente. Pero sobre todo, con calma. Fue como si supiera quién era por primera vez. A la mañana siguiente el autobús estaba en silencio. Nadie susurró. Ellos no se rieron. Ni siquiera me miraron a quemarropa. Mientras Kelly subía las escaleras, sola y sin compañía, y pasaba junto a Victoria, no dijo nada. Ella simplemente asintió. Casi imperceptiblemente. Pero Victoria lo vio. No fue una disculpa. Fue una confesión. Después de la feria, la vida en la escuela cambió, no de inmediato ni de manera abrupta, sino como si alguien hubiera girado silenciosamente la perilla del volumen. El ridículo se calmó. Las miradas cambiaron, no eran amistosas, sino cautelosas y respetuosas. Victoria ya no era la chica de la que reírse. Ahora ella simplemente estaba sola. Y eso fue suficiente. Kyle mantuvo la distancia. A veces sus miradas se cruzaban. Ni enemigos ni amigos, planetas diferentes, en cuyas órbitas no se produjeron más colisiones. Los profesores notaron cambios. Victoria empezó a levantar la mano con más frecuencia. Ella respondió con más calma a las respuestas. Miré menos al suelo. Ella no se esforzó por estar en el centro, pero su presencia comenzó a sentirse. Un día en la clase de estudios sociales, cuando estaban discutiendo el tema que es la fuerza, Victoria levantó la mano. No es solo fuerza física, dijo. Lo real es cuando puedes golpear, pero no lo haces. No porque sea débil. Porque no quieres ser como el que te hizo daño. La clase quedó en silencio. El profesor asintió. Una respuesta muy madura, Victoria. Gracias. Una semana después, Noah sugirió una idea extraña. Escucha, ¿probamos abrir un club de judo? Escuela. Para gente como tú. Bueno, quiero decir, tal como eras. Ella sonrió. No me ofendiste. Tienes razón. Escribieron una solicitud. El director al principio se mostró escéptico, pero luego vio el video de la feria. Sí, alguien filmó ese momento, pero lo publicó no como una burla, sino como un ejemplo. Y de repente la idea dejó de parecer extraña. El club ha abierto. Modestamente. En el gimnasio los viernes después de la escuela. Primero, aparecieron 3 personas, un niño de 6º grado, una niña de 7º grado y, sorprendentemente, una de las examigas de Kyle llamada Jess. Victoria no dijo nada, simplemente le entregó el cinturón y asintió. Lo viejo ha sido olvidado. Aquí no importaba. El señor Landon vino a ver la primera lección. Se quedó de pie contra la pared, en silencio, como de costumbre.
Pero después del entrenamiento, cuando todos se habían ido, se acercó a Victoria y le dijo: Ahora puedes enseñar a otros. Es más que un lanzamiento. Esto es influencia. Ella asintió. Y ella sonrió de verdad. La primavera llegó a Ivy en silencio, como si no quisiera interferir. El pasto se volvió más verde, comenzaron a retirar los revestimientos de plástico de las casas y alguien pintó el banco cerca de la tienda. La gente seguía caminando rápido, pero ahora algunos empezaron a saludarse. Victoria se quedó junto a la ventana del autobús y observó cómo la nieve se derretía a lo largo de la carretera. Había música sonando en los auriculares, pero mis pensamientos no estaban en eso. Ella recordó esa misma nota. Foto. Risas en el vestuario. Y recordé que no me rompí. Había un silencio diferente dentro de ella ahora. No aburrido, no opresivo. Y tan estable como las raíces. Como base. Y aunque su cuerpo todavía no encajaba con los estándares. Deja que la voz suene tranquila todavía. Que no se vuelva popular. Ella se convirtió en ella misma. Y ahora lo sabía, no tienes que ser como los demás para ser digno.